Todos necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario, queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta ocasión me encuentro en la grata compañía de Susana Bertazzi, quien es argentina, oriunda de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Susana es maestra de nivel inicial y practicó durante más de 30 años esta posición. Ahora, gracias a Dios, se encuentra jubilada y gozando de los frutos de su trabajo. Pertenece al grupo de adoración perpetua del Santísimo Sacramento de la Capilla del Hospital Abel Ayerza. Durante toda su vida ha caminado en la fe en diversos grupos dentro de la iglesia, incluyendo como catequista y también cursillista de cursillos de cristiandad. Casada desde hace 38 años con 2 hijos y la menor una chica. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Susana, bienvenida a este programa. Gracias, vale. Bueno, Susana, mira, vamos a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, aún en medio de pruebas muy duras, ¿no? Y antes de que nos cuentes esas experiencias, queremos conocerte un poco. Contanos acerca de tu vida, contanos acerca de tu infancia y sobre todo, contanos cómo llegas tú a la fe católica. Bueno, yo tuve una infancia en el campo, mis papás vivían allí. No fue una infancia muy normal, me sentía muy sola, no me gustaba vivir en ese lugar, en el campo, y tengo 2 hermanas, con las cuales, con la mayor compartía más, pero la otra es más chica, entonces, bueno, como buena hija del medio, siempre fui un poco rebelde, fui de no quedarme, siempre buscando cosas. Y bueno, siempre me las arreglaba para estar haciendo algo y escaparme un poquito de ese mundo interfamiliar que vivía, de muchas discusiones, de mucha violencia. Y la verdad que mi familia, mi papá, mi mamá, ellos no me llevaron directamente, digamos, hacia la fe, no, no fue por ese lado. Yo vivía cuando estaba en Marcos Juárez estudiando, paraba de mi tía madrina, mi tía María, y, y me encantaba charlar con ella. Ella me mostraba y me contaba historias sobre la vida de los santos, que siempre, hasta el día de hoy, me encanta leer. Me enseñó a rezar el rosario. Y bueno, mis padres tenían muchas cosas en la cabeza, muchos problemas, y, y no tenían tanto tiempo quizás para dedicarle a estas cosas. Yo con el paso de los años y gracias a la fe aprendí a perdonarlos, a comprenderlos y a entender que tuve la infancia que me tocó tener. En momentos me sentía muy sola y cuando me encerraba en mi dormitorio y recuerdo que me ponía a rezar esas cosas que me enseñaba mi madrina. Entonces yo trataba de no escuchar y rezaba o hablaba mucho con Jesucito, como yo le decía cuando era chica. Como que canalicé toda esa tristeza en ese encuentro que yo tenía con Jesús, imagínate, era muy chiquita. Después cuando crecí un poquito, continué en ese camino de la fe, de refugiarme en mi Jesucito, y estuve en grupos
de, de jóvenes católicos, empecé a dar catequesis desde muy joven, y todo eso me iba ayudando a olvidar lo que yo vivía en el campo. Bueno, luego estudié y ya más grande a veces se me hacía difícil participar de la catequesis, de las reuniones, y, y bueno, ya fue una etapa distinta porque estudiaba en otra ciudad, viajaba, y ya de a poco me fui dando cuenta, ya más grande, de que todo lo que había vivido, sufrido o lo que mis padres pudieron, me había servido para fortalecerme. Yo seguía buscando. Eh, bueno, así fue que luego me casé, tuve mi primer hijo y me costó mucho tenerlo, eh, nos costó mucho. Y también siempre visitando algún santuario y siempre con la fe de que ese hijo iba a llegar y bueno, finalmente Facundo llegó. Eh, Al poco tiempo unos amigos nos invitaron a hacer el cursillo de cristiandad y volvemos con esto de la búsqueda mía, de estudiar, me gusta mucho estudiar, leer. eh, entonces dije, bueno, tiene estudio, me gusta, así que hicimos el cursillo, participamos activamente muchísimos años. Luego en medio se disipó acá en Marcos Juárez el movimiento, ahora gracias a Dios está comenzando de nuevo. Y bueno, yo era una persona feliz, había logrado perdonar a quien tenía que perdonar, había formado una familia hermosa, un matrimonio hermoso, y, y estaba en un trabajo que me encantaba hacer, y, y entonces me sentía siempre muy agradecida a Dios. Entonces necesitaba siempre hacer más. Empecé a ir a un comedor, a atender a los chicos. Después estábamos con un grupo acá en la capillita de mi barrio y, y ahí se me hizo un clic, como que por ahí a lo mejor estaba abandonando mucho eh, lo que tenía más cerca para ayudar a los demás. La familia. La familia, los chicos que eran chicos en ese momento. Hasta que un día, yo siempre digo que Dios te da señales y lo importante es verlas. Un día estábamos en el comedor de la capilla que yo iba con mis dos chicos chiquitos, que ellos quedaban afuera jugando, golpeándose a veces, y yo adentro con el otro grupo de chicos. Y bueno, uno de mis hijos se golpeó feo en una alcantarilla y bueno, y ahí me di cuenta, bueno, Susana, paremos, esto no puede seguir así. Eh, Era como que estaba demasiado pensando en los otros y por ahí olvidándome de lo que tenía más cerca. Mm. No olvidándome porque siempre estuve represente con los chicos, pero en el sentido de que a veces dar y dar y dar y me faltaba un poco a lo mejor con mis padres que ya estaban grandes o mis hermanas que viven en otra ciudad y bueno, entonces de ahí fui aprendiendo y ahí sí me hizo el clic, el cursillo, después de unos cuantos años te hablo, de decir, sí, bueno, primero donde Dios nos puso, ¿no? Claro. Porque si Dios me puso acá, con esta gente, con esta familia, con estos amigos, con estos vecinos, bueno, primero ahí. Bueno, y ahí fue que me empecé a dedicar ya a menos cosas y tratando siempre de hacer las cosas lo mejor que podía. Y bueno, no abandoné ese hábito que me había enseñado mi madrina cuando era muy chica, eh, pero me puse vaga para rezar, lo reconozco. Yo el rosario nunca te lo puedo terminar. Es como que me distraigo y, y siempre hago como, pongo siempre, por ejemplo, en el Google pongo un rosario, entonces para que me acompañe y ahí lo termino. O le digo a mi marido, ¿me ayudas con el rosario? Admiro a esa gente que
que puede rezar tantos rosarios por día. Y bueno, y ahí de nuevo en la búsqueda, hablando con sacerdotes, yo sintiéndome re culpable, ¿cómo puede ser? Y bueno, hasta que entendí eh, lo que me decían, eh, que no todo es cuestión de orar, que orar es mucho más amplio, que sí, por supuesto, es eso, pero también orar es hablar con Dios. Y ahí entonces volví a la niñita que le pedía a Jesucito, que hablaba con Jesucito como quien habla con un hermano, con un padre, con esa confianza, con esa cercanía. Y bueno, y así fue como fui evolucionando y fui cambiando mi forma de comunicarme con Dios y la Virgen. Madurando en la fe, diría yo, ¿eh? Poco a poco. Podría, ¿no? ¿Mm? Sí, eso es lo que me decían los sacerdotes consejeros. Es la maduración de la fe, me decían. Mira, Eh, quiero retomar un punto porque creo que es valioso y es un tema recurrente en algunas de las entrevistas que hacemos. Y es esa persona o esa conexión que te lleva inicialmente a la fe. Muchas veces no es la familia, bueno, muchas veces no son los padres, digamos, papá, mamá. Están estas figuras, ¿no? De repente la abuela o la tía o tu caso la madrina. Y Madrina, mi tía Madrina. quiero preguntarte a vos, ¿qué tan influyente fue esa conexión con ella en tu vida como para ponerte en los pasos de la fe? Y qué te decía? Eso valioso que vos te acordás que ella te decía, que guardás y atesorás en tu corazón que te ayudó a llegar a la fe. Yo, primero que me daba su experiencia de vida, su ejemplo. Eh, yo la acompañaba a la iglesia, ella iba a limpiar la capilla de su barrio y a mí me encantaba acompañarla y, y rezábamos juntas el rosario y aprendí esa cercanía, porque ella me lo mostraba también con su paz, con la paz que me transmitía. Yo imagínate que vivía en mucho tumulto, una niña llena de miedos, de dolores, de impotencia, y, y bueno, ella me daba esa paz, yo encontraba esa paz en esa casa y que a veces no la encontraba en la mía. Y, y sobre todo lo que más te diría que fue mi guía, yo la seguía por todos lados, confiaba en ella y sabía que lo que ella me estaba diciendo era real. Descubrí que realmente que Dios está dentro nuestro, que solo hay que escucharlo, que solo hay que buscarlo, ¿no? Eso, todo eso me parece que me enseñó. Muy lindo, la verdad. Y bueno, en este caminar, ¿no? De esa madurez, llegar a esa madurez de fe que estamos retomando, eh, la vida tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Y de repente vamos muy tranquilos y pasa algo que te da vuelta. Eso fue lo que te pasó a vos. Contanos acerca de esa prueba que tuviste. Sí, eso fue lo que me pasó. Eh, Fue en plena pandemia, que bueno, a todo el mundo se le movilizó todo, ¿no? Pero la verdad que a mí cuando me hablan de pandemia, yo ni sé lo que era la pandemia, porque yo estaba viviendo mi propia pandemia. Al comenzar al poco tiempo que cerraron todo, aquí en la Argentina fue en marzo, me parece, empecé a sentir algunos dolores, viste que uno a veces no le da bolilla a esas cosas y piensa que ya va a pasar y que ya va a pasar, hasta que, bueno, pasaron unos meses. Además, viste que no se podía, no íbamos mucho a los médicos porque teníamos miedo del contagio y todo lo demás, no había vacunas en ese momento. Y bueno, y aquí en Marco Juárez no me supieron leer los estudios que me hicieron y yo continuaba con antibióticos y no mejoraba. Eh,
cuando veía que la cosa ya no podía ir más, porque encima, imagínate que mi familia estaba, no digo mi familia de origen, pero sí no mi familia, al revés, mi familia de origen, digamos, mis hermanas, mis sobrinos, me decían, ¿por qué no vas hasta Villa María? Pero era difícil viajar, porque no se podía viajar, en las rutas no se podían transitar, eh, había que sacar permisos de emergencia. Y bueno, cuando finalmente me decidí y viajamos a Villa María, que es una ciudad que queda cerca de Marcos Juárez, donde la medicina está un poco más desarrollada, no me querían atender directamente, porque acá en Marcos Juárez era como que había explotado el COVID. Era como que había muchísimos casos, y por ser de Marcos Juárez, muchas clínicas no me dejaban de entrar porque éramos de Marcos Juárez. Nosotros teníamos en ese momento a mi hija que estudiaba en Villa María, que por supuesto no estaba en el departamento, estaba en mi casa porque no había tampoco escuelas, no había universidades, y paramos en un departamento ahí en Villa María, los dos solos, con un solo colchón, nada instalado porque lo mínimo, indispensable, los dos solos, hablo de mi marido y yo. Mm. Y no podíamos volver a Marcos Párez porque estaba todo cerrado, las rutas. Cada vez que pasábamos nos hisopaban y para mí era muy engorroso todo eso, así que decidimos quedarnos ahí los dos solitos. Y bueno, y ahí fue cuando me llegó, como decís vos, ese momento de desesperación. No sabía lo que tenía, no tenía dónde atenderme, hasta que, bueno, pedí tanto, rogué, y bueno, y siempre el camino, aunque parezca súper cerrado, de alguna manera uno encuentra esa puertita. Y fue una doctora que me vio, que me pidió un estudio, que el lugar donde fui me lo hicieron, me dejaron entrar. Y ahí, cuando voy de la doctora, me dice que bueno, que eso no se puede tratar allí porque no hay camas para hacer una cirugía por el tema de la pandemia y que podía esperar. Pero ¿cuál era el diagnóstico? Ya en ese Eh, momento. Era que yo tenía un quiste en uno de los riñones. Entonces, bueno, al no darme posibilidades de ahí, dije, ¿qué hago? Y Dios mío, ayúdame, por favor, porque estábamos los dos, me acuerdo, re perdidos por las calles de Villa María, sin saber qué hacer. Y en un momento me acuerdo de un compañero que es funcionario de la provincia de Córdoba, que bueno, que me transmitió a otro y a otro hasta que llegué y a uno de ellos, a un funcionario de la provincia de la ciudad de Córdoba, capital, y allí fue entonces donde este hombre, por eso te digo que toda la historia es increíble, porque este señor cuando le conté mi diagnóstico me dice, ¿cómo no te voy a entender si yo tuve lo mismo hace 10 años atrás? Wow. Entonces enseguida me abrió las puertas. No, no, pero es algo, me consiguió turno cuando nadie te daba turno. Por supuesto, fui al Hospital Ferreira, que es el de mi mutual. Enseguida me atendió un médico que bueno, que también resultó un ser especial, un ser de luz total, pero que yo no lo veía. Por empezar, que me hacían entrar sola al sanatorio, mi marido quedaba afuera. Yo olvidé contarte que también tuve en una época, cuando murieron mis padres, ataques de pánico, y tenía temor a que me volvieran los ataques de pánico, porque me encontraba sola frente a un médico que no lo conocí nunca hasta después de operarme, porque teníamos barbijo los dos y máscara. Y así, con barbijo, con máscara, frente a él, cuando me lee los estudios, me dice, esto es un tumor cancerígeno y te diría desde ya que es maligno. Bueno, ahí sí, el mundo se me vino abajo, por supuesto, no puedo mentir, me desesperé, no sabía qué hacer, quería abrazar a mi marido, no sabía qué hacer. Ahí sí fue un momento realmente de desesperación. Le dije a mi marido, llévame rápido a una iglesia. Bueno, nosotros estábamos parando en un departamento que nos prestaron también, que queda cerca de la iglesia de los franciscanos en Córdoba. Y ahí no sé cómo, apareció un cura
un sacerdote que tenía también barbijo, que también tenía máscara, y me preguntó si quería confesarme. Yo ni pensaba confesarme, yo lo que quería era llorar tranquila en una iglesia. Y bueno, le dije que sí, conversamos un montón de tiempo y me dijo algo que me cambió todo. Me dijo, si nuestro papa llegó a ser papa con un cáncer de pulmón, que le habían extirpado un pulmón, vos con un riñón, dice, si te lo sacan, vas a poder hacer de todo. No, no, yo esas palabras me significaron, ¿no?, otra visión. Por supuesto, me mata decir que todos los días iba a la iglesia un ratito porque cuando la abrían, porque siempre estaba cerrada por el tema del COVID. Y bueno, y ahí dije, no, voy a salir adelante, Dios dame fuerza, y bueno, pedí, y bueno, y todo se fue dando, me consiguieron la cama, me operaron, me dijeron que era una cirugía muy riesgosa porque el tumor era tan grande que ocupaba todo el riñón y tenían que extirparlo. Y no podía ser por atrás porque podía tocar otros órganos y reventar. Entonces me la hicieron por adelante, que ahí me quedó el recuerdo de toda la herida que tiene más de 25 centímetros. Y bueno, la verdad que fue una operación larga, bueno, toda esa parte médica que... Y yo cuando salí, recuerdo que lo primero que pensé era en ese sacerdote que estaba en esa iglesia y que después nunca más lo pude encontrar porque lo busqué un montón de veces y no lo pude encontrar para agradecerle esas palabras. Pero yo digo, fue Dios que me lo puso ahí y que me tenía que decir eso. Y bueno, y después la cosa era todo lo que fue el postoperatorio, teníamos poco dinero, no teníamos forma de volver a Marcos Juárez porque era muy complicado. Entonces mis hijos empezaron a viajar un poquito uno, un poquito el otro, mi hija se quedó con nosotros un tiempo. Y la verdad que nunca me sentí sola, a pesar que, como te repito, entré a la sala, o sea, a operarme con mi valijita, sola, mi marido me acompañó hasta la puerta, mis hijos igual, pero yo entré sola, nunca vi a mis hermanas en todo el año, nunca vi a mis sobrinos, a mis amigas, no me podían ir a visitar por el tema de los contagios también, porque el postoperatorio era muy delicado, imagínate que yo tenía las defensas a cero porque era un tumor viejo, muy grande y de un grado alto. Y bueno, y ahí empezó todo ese, que yo digo, esa coordinación que le agradezco al sacerdote de la capilla, de acá al frente de mi casa, porque yo sé que él, cuando se podían él dar las misas, que empezaron a poder darse las misas, él siempre pedía por mí, el grupo de cursillistas pedía por mí, y mis amigas habían hecho grupos de oraciones por todos lados, y yo pertenezco también al grupo de oración de la Virgen de Lourdes, es una capilla que está en Altagracia, provincia de Córdoba, y, y bueno, ese grupo también rezaba por mí, y las amigas de mi hermana rezaban, y me encontré con todo un batallón de gente que no me vio en todo el año, que no me fue a visitar nunca, porque no se podía, pero que estaban al lado mío. Yo dije, yo decía, ¿cómo puede ser que me sienta tan acompañada si estábamos con mi marido solo y los chicos cuando venían a verme? Yo me sentía re acompañada. Una amiga me mandaba chistes todas las noches para que me durmiera con una sonrisa. Otra amiga me mandaba fotos bueno, de un artista que a mí me gustaba. La otra me mandaba el rosario, otra me mandaba otra cosa. Todos me mandaban cosas. Yo me sentí tan acompañada como nunca en mi vida estuve acompañada. Y la presencia de Dios siempre, y te podría contar 1000 casos. Estaba llegando la Navidad y el padre de acá de Marcos Juárez tenía que armar el pesebre y sabiendo que yo estaba en Córdoba me mandó a decir si podía comprar las piezas de ese pesebre. Yo digo, ¿dónde voy a ir a comprar un pesebre operada en plena pandemia? Bueno, conclusión que encontré un señor que vendía las imágenes y cuando viene me dice, yo le conté lo que tenía y él me dice, ay, ¿cómo no te voy a comprender, mujer? Si yo tuve cáncer de riñón hace 6 meses, también hace 6 años.
Bueno, y empezamos a hablar y me dio una fortaleza, hablando como si fuéramos grandes amigos, y todo eso a mí me fortalecía muchísimo. Pudimos empezar, yo miraba las misas por televisión, que mi marido me cargaba porque así como estaba, me arrodillaba en el momento de la comunión, o sea, hacía la comunión espiritual. Eh, bueno, todas esas cosas me ayudaron. Y yo nunca me sentí sola, nunca me sentí mal, siempre tuve esa fuerza que yo digo me la dio el curita, que en realidad me lo mandó el Señor. Y bueno, después con el tiempo no voy a decir que no tuve miedos, porque sí, a veces a uno lo asaltan un poco los miedos, Los temores, la los temores, incertidumbre. la incertidumbre, qué va a pasar. Por supuesto que me tengo que hacer siempre controles periódicos, pero yo no puedo mentirte, no sentí más miedo, no, y cuando me pasa, enseguida le pido a mis ángeles, le pido a mi ángel de la guarda, le pido a la Virgen, que yo soy muy devota a la Virgen de Lourdes, le pido a mi Señor, por favor, no me dejes caer en esos momentos de tristeza. No quiero estar más triste, ya fui muy triste, inútilmente quizás, porque durante años no pude superar esa infancia. Me costó superarla a pesar de todo lo que hice. Y dije, basta de tristezas. Dios no me trajo a este mundo para ser un personaje triste, y tampoco nunca me pregunté por qué me pasó esto a mí. Me pasó porque me tenía que pasar y como le pasa a tanta gente. Y siempre eso de salir adelante, esa fuerza de decir, bueno, la alegría de vivir, de mostrar que sos cristiana, mostrarle al mundo que a pesar que lo que te ha pasado, vos sos feliz, estás alegre. Y yo siempre les digo a los chicos, a mis hijos, o sea, son grandes, les digo chicos, pero son grandes, a mi hija, que es la menor y que ha pasado también por algunas cosas, y le digo, tenés fe, encomendáselo a Él. Si tenemos fe, no vamos a tener la vida solucionada ni fácil, pero nos va a ayudar a transitar esa vida que nos tocó. Y bueno, después de todo esto, me sigo haciendo estudios y hace poquito, el año pasado, viví una experiencia hermosa. Mira cómo lo digo, hermosa, porque resultó siendo hermosa por lo que sentí, por lo que crecí, por lo que viví. Cuando me hacen una tomografía computada con contraste, me encuentran unos nódulos eh, en el pulmón, en realidad en los dos pulmones. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Seguimos conversando con Susana Bertazzi y Susana, otra noticia dura, pero decís vos, hermosa, a ver, contanos, dos manchas en los pulmones. Sí, bueno, vuelvo a repetirte, ¿no? Eh, Vuelvo a caer, otra vez repetir lo que ya había vivido, ¿no? La desesperación, el llanto, ese momento Pero de shock. qué te dicen que son esas manchas? O sea, simplemente te dicen, ¿tiene usted algo? ¿Usted tiene algo? Algo que no se sabe qué es. Ajá. Puede ser, dice, una metástasis del que salió en los riñones, eh, puede ser, bueno, esto de las vacunas, todas estas cosas que surgieron. Y la verdad que me asusté porque los pulmones, uno empieza a pensar y me volví a acordar de lo que me había dicho el sacerdote, del Papa, que él había llegado a ser Papa y, por supuesto, sin compararme con él, pero yo me refiero a lo que me dijeron. Y bueno, entonces dije, bueno, si tiene que ser, va a ser. Cuando voy a la adoración, por supuesto que estaba muy convulsionada interiormente, eh, y en un momento le pedí a Dios que por favor que me dé unas palabras que me salgan de adentro, algo, porque yo estaba realmente desesperada. Y yo desde adentro, no es que las escuché ni nada paranormal, no, yo las sentí en mi cabeza, no fue ningún fenómeno paranormal, sino que a mí me vinieron tres palabras en la cabeza: paciencia, entrega y confianza. Tres palabras que no las abandono, no las abandoné más. Entonces empecé a hibanar, ¿por qué me habían venido esas palabras en la cabeza? Y dije, paciencia, claro, porque hay que esperar, y cuesta esperar, más cuando uno ya tuvo un cáncer. No sabes lo que cuesta esperar el otro estudio que llega en 3 meses. Entonces yo dije, tengo que tener paciencia. Entrega, lo tomé como que era entregar en ese altar de la adoración, el que voy todas las semanas, en ese altar, frente al Santísimo, ahí el cuerpo de Cristo, entregarle ahí, como que ese era el lugar indicado para entregar todo mi dolor, mis penas. Y confianza en Él. Tenía que tener confianza. ¿Cómo no iba a tener confianza? Mira, salí de la capillita, era otra persona. Realmente es como sacarse una mochila que tenía en la espalda y sentí un alivio terrible. Y cuando me venía el bajón empezaba, no, ciencia, entrega, confianza, paz. Y la repetía como todo el tiempo. La repetía. A veces estaba en misa y en el momento de la comunión, mientras iba hacia el altar o cuando estaba volviendo, repetía esas palabras, repetía. Y bueno, se hicieron los 3 meses, no me Perdón, pasó nada de lo que yo pensaba. te voy a interrumpir. ¿Cuándo fue ese primer examen? Fue en mayo del año pasado, del 2023, Mayo 2023. Y te dicen, usted tiene algo en los pulmones, pero le vamos a hacer otro estudio en 3 meses. en 3 meses. Yo tenía que esperar 3 meses con toda esa angustia, esa ansiedad, que no voy a decir que no la tuve, pero bueno, yo repetí esas tres palabras y a mí me sirvió. Y cuando vuelvo, tampoco voy a decir que no estaba nerviosa o que no me sentía alterada, pero fui con mucha fe y que todo iba a salir bien, y si no salía bien, era porque me tocaba pasar otra vez por eso. Eh, y bueno, gracias a Dios, eh, el médico no podía creerlo, que no estaba más. Entonces, bueno, ahí estaban las conjeturas, ¿viste? Se equivocó el estudio, dio, en fin, viste que los médicos
le encuentran respuesta a esos fenómenos, ¿no? Bueno, A yo ver, tengo mi creencia. para, es decir, te hacen el examen en mayo 2023. Sí, Te dicen, se ven unas masas, pero que pensaron que no era grave, tenía que evolucionar más, exacto. eh, y te dicen, vamos a revisar en 3 meses. Sí, no te Ah, podemos ah, decir nada ahora, mm, me dice. eh, esperamos ver si la cosa cambia, venís vos en 3 meses y te volvemos a hacer otro TAC, te hacen otra tomografía, Sí, con sí, material de contraste, mismo examen, mismo todo. sí. Estamos En el mismo hablando lugar, en el mm, mismo. mayo, junio, julio, agosto, allá por agosto, Agosto. septiembre, Sí, ¿sí? sí, en agosto, en agosto. Agosto. Y te hacen el examen, mismo lugar, material de contraste y todo, y no te sale nada. No. Guau. Y los médicos te dicen que, Que pudo haber estado mal hecho el estudio anterior, que, bueno, que puede haber sido el COVID, que pudo haber sido, eh, te pero bueno, dio, te dio a vos COVID, además. sí, Ah, también me faltó esa parte, sí. Eh, pero bueno, en realidad había pasado 3 meses nada más, y yo había tenido COVID hace 1 año y medio antes, y durante todo ese periodo me había hecho regularmente las TAC con contraste. O sea, luego de tener el COVID, yo me la hice y no aparecía nada, recién apareció, digamos, al otro año. ¿qué, Eh, y qué pensás vos fue, que pasó? Porque una cosa es lo que dicen los médicos, no, no tienen respuesta, ¿no? Pero vos qué pensás. no, bueno, yo creo, y no quiero crear con esto falsas expectativas, ni mucho menos. Yo creo que es muy milagroso la adoración al Santísimo. Es un encuentro que yo recomiendo porque, vuelvo a repetir, no es que no me va a pasar nunca nada. No, pero me va a pasar, nos va seguramente, y si no, ojalá que Dios quiera que no, pero es como uno toma fuerza para enfrentar, sea el tratamiento, sea la cirugía, como me pasó a mí, una cirugía desde las 8 de la mañana a las 2, a la 1 de la tarde, donde se tocaban órganos importantísimos, donde tuvieron, bueno, en fin, mucho tiempo y bueno, yo siento que siempre estuvo la mano de Dios ahí, siempre, siempre. Y me faltó contarte las veces que pasábamos por la ruta y nos hisopaban, y yo tenía que estar con un montón de gente que las hisopaban y que uno podía contagiarse, y no me contagié en ese momento, me contagié mucho después. Eh, hasta una vez un policía, y vuelvo a las coincidencias, casualidades, cada uno le llama como quiera, yo hablo de la obra de Dios ahí en mí. Nos para un policía en la ruta y nos corrían así los autos para pasar a un lugar a donde había que bajarse el auto, hacer una cola e hisoparse. Y cuando el policía este nos para, yo estaba yéndome a operar de Villa María a Córdoba. Y le decía, por favor, no me haga bajar, no me haga bajar, le digo, ni que venga una enfermera tampoco, porque me pueden contagiar y yo pierdo el turno de operarme. Y era una clínica muy grande que hacían muy pocas operaciones porque guardaban las camas para el COVID. Y, y el señor me dice, ¿qué le está pasando, señora? Y cuando le contamos con mi marido, ay, dice, señora, ¿cómo no la voy a entender? Si mi señora, mi mujer, pasó por lo mismo hace unos años. Sé lo que es tener cáncer en un riñón y que le tengan que extirpar el riñón, sé la operación que se trata. Daniel se llamaba, nunca me olvidé. Y bueno, nos dejó pasar. Y fue la única vez que pasamos sin hisoparme, porque siempre nos hicieron hisopar. Wow, increíble, ¿verdad? Son, como vos decís, eh, esos, esas son las cuestiones donde vos ves la mano de Dios en el Sí, mundo, ¿no?
Eso pero de, tengo un eso, montón de experiencias así claro, son esos detallitos, esas caricias que te dicen, sí, la estás pasando dura, porque pues, ¿qué prueba más dura que esa, no? La estás pasando difícil, pero aquí están estos regalitos que te voy dejando, que te dan la confianza y la esperanza que estoy con vos, ¿no? Qué maravilla. Claro, Eh, aparte yo no podía estar con gente conocida. Entonces, todos esos desconocidos, el hombre que me vendía las imágenes, el policía, eran las únicas gente que en realidad nosotros veíamos. Estaba todo muy cerrado todavía. Y, y bueno, todo eso me sirvió, digamos, para no caer en una depresión postoperatoria o... No, no. Y digo que fue al final, fue hermoso porque eh, yo salí muy fortalecida después de todo esto. Eso Y quería preguntarte, eso, exactamente eso quería preguntarte, ¿qué te habían dejado estas pruebas? que me dejaron fortaleza, más fe, una fe aún, una fe que va madurando, que, que es muy de adentro, que, que me fortaleció como persona y que me ayudó a aprender a disfrutar. Disfrutar, eso también es otra. Cada momento. Yo ahora estoy acá y estoy disfrutando el hablar con vos y me transformé en una disfrutadora de la vida. Yo que había sido una sufridora, para decirlo de alguna manera, como que todo lo que pasé, creo que salí beneficiada. Por eso digo, fue algo hermoso, porque, porque me siento fortalecida, no Mm, solo en la fe, sino hablo en mi vida en general. Mira, lastimosamente se nos va acabando el tiempo, pero quiero, Ujú. a partir de estas lecciones, de estas experiencias de vida que te han quedado como resultado de las pruebas que has vivido, eh, quiero preguntarte para beneficio de todos los que nos escuchan y mío propio también, ¿qué haces vos ahora en tu día a día para tratar de ser mejor? Primero, sonreír mucho más de lo que sonreía, mostrarme, pero no por mostrarme feliz, mostrarme alegre, pero no mostrarme para que me vean los demás, sino para ayudar a los que tengo alrededor, que vean que a pesar de todo se puede ser feliz, que no estamos solos, que a pesar de tocarme momentos de tanta soledad, nunca estuve sola y valorar muchísimo toda la gente y agradecer. Me volví mucho más agradecida, mucho más positiva y le devuelvo y quiero devolverle cada día más cosas al Señor. Yo planifico cosas para hacer, tengo un montón de proyectos para empezar este año, ojalá Dios nos ayude. Eh, Eso, proyectar cosas, hacer que mi vida refleje lo que a veces uno tiene adentro y no lo saca. Porque, bueno, por lo que sea, siempre hay algo que uno se entristece. Y, y, si, y si realmente confiamos en Dios, no tenemos que estar tristes, tenemos que estar alegres. Y las cosas que nos pasan pueden terminar bien, como pueden terminar mal, pero, pero si estamos enfocadas, digo yo, si sabemos hacia dónde vamos, qué queremos, todo se puede hacer con la ayuda de Dios.
No estoy diciendo que vamos a tener una vida fácil, que voy a tener una vida fácil, no lo dije nunca ni lo voy a decir porque la vida es la vida. Pero, pero es mucho más fácil si tenemos fe, me parece, ¿no? Muchas gracias por esa reflexión. Ha sido tan valiosa realmente, Susana, y se ve Gracias. que Dios ha estado contigo, que está con vos y que te ha inspirado y te ha dado esa madurez en la fe que has venido cosechando desde hace tantos años. De verdad, muy agradecido por darnos esta oportunidad de hablar con vos y sobre todo que hayas compartido con nosotros estas experiencias, rogándole a Dios que te mantenga bien, que lo que sea que hubo por ahí, que se haya ido para siempre, Ujú. que te devuelva esa salud en su totalidad. Le pedimos a Dios por eso. Y nada, pues no me queda más que agradecerte por haber aceptado grabar con nosotros. Ha sido una charla maravillosa y, Gracias. y no, nada, gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y ojalá alguien que escuche le sirva, que ya con eso es suficiente. Ya con eso es Gracias, muchas suficiente. gracias. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias Gracias. a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en un alto en el camino y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Gracias por hacer un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.